Hermanos, 4 características que vemos nosotros en la iglesia primitiva. Ellos oraban juntos, vivían en comunidad, era una iglesia generosa, compartían para las necesidades de los demás y era una iglesia que había abrazado la misión o la gran comisión. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Comunión en acción, sirviendo en comunión, es el tema, hermanos, que nos corresponde compartir esta hora. Tiene que ver con algo más allá de una teoría, va más allá de simplemente decir o expresar que creemos algo o que somos algo o que pensamos en algo. El tema de hoy tiene que ver con poner en práctica los dones que Dios nos ha dado y de servir en comunidad a los demás. Y eso, hermanos, en el entorno de la iglesia y de la congregación, donde especialmente Dios ha dotado de dones, como hemos leído, pero también ha dado a hombres con las capacidades para poder edificar a su iglesia. Es entonces, hermano, en este contexto de la iglesia, donde las familias juegan un papel importante para el crecimiento y desarrollo de los demás. Hoy vamos a ver a la luz de la Escritura al menos 2 ejemplos de familias que sirven al Señor y cómo sirven al Señor, de manera que podamos tomar esos ejemplos y podamos llevarlos también al campo de la práctica. Hermanos, este tema, el tema que nos compete ahora, tiene que ver con el tema de la practicidad. Uno de los retos más grandes que tenemos como hijos de Dios tiene que ver con llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Decía en la mañana, no solamente en el campo académico o en el campo laboral hay una presión enorme sobre ejercer los conocimientos, pero también en el ámbito espiritual o en el ámbito de la iglesia es importante que nosotros llevemos al campo de la práctica lo que Dios quiere que nosotros mostremos. De manera que, hermanos, va más allá del simple hecho de decir que somos algo o creemos algo, sino demostrarlo. Decir que somos creyentes o decir que tenemos algún conocimiento de Dios, probablemente eso sea fácil. Lo más difícil de esto sea demostrarlo. Lo más difícil de esto sea llevarlo al campo de la práctica. No es lo mismo, hermanos, decir o profesar algo y otra cosa es evidenciarlo. Otra cosa es vivirlo. Y por eso es pertinente nuestro tema para hoy, al cierre de esta campaña, donde lo que debemos evidenciar tiene que ver con el servicio puesto hacia los demás. Hermanos, cuando vamos a la Escritura encontramos algunos elementos de los cuales el Señor nos anima a través de la Escritura. Y Él quiere, hermanos, que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Bueno, usted podrá leerlo ahí en su Biblia, 2 de Pedro 3, del 7 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El deseo de Dios es un crecimiento espiritual para nuestra vida. Dice Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Vemos el anhelo de Cristo es nuestro crecimiento espiritual, también es un crecimiento, un desarrollo en nuestro carácter. Por eso habla acerca del fruto del Espíritu, es decir, algo que se tiene que evidenciar, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Gálatas 5, 22 y 23. Un desarrollo de nuestro carácter. Además, encontramos, por ejemplo, hermanos, el ánimo que el Señor nos da a todos, de tal manera que debemos reunirnos. Tenemos que estar constantemente animándonos a estar acá. Y eso se llama perseverancia y santidad. Por tanto, dice Hebreos 12, 1 y 2, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se da cuenta? Hay ahí una parte dinámica de nuestra vida, hay una parte de trabajo nuestra que va más allá del simple hecho de creer algo o profesar algo. Esto tiene que ver con la practicidad. Hermanos, Hebreos 5:12 nos dice, debiendo ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, esta expresión me hace pensar como que fuera un regaño de parte de Dios para nosotros. Ya tienen tiempo de ser creyentes, ya tienen tiempo de servir, ya deben ser muchos maestros después de tanto tiempo. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, hay una realidad en la Escritura y el anhelo y el deseo del Señor para usted y para mí es el desarrollo y el crecimiento. Es decir, quiere que nos superemos, que pasemos de una etapa de niñez hacia un nivel de madurez mayor. De manera que, hermanos, el tema que nos compete para este día es pertinente y tiene mucho peso a la luz de la Escritura. El Señor nos manda, hermanos, por ejemplo, a que seamos luz. Nos manda a que seamos la luz del mundo, a que seamos la sal de la tierra. Nos manda a que hagamos buenas obras, a que seamos sus testigos, a que seamos gentiles con todos. Nos manda a que seamos hacedores de su palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y mire esta expresión con la que termina el versículo 22. Engañándoos a vosotros mismos. Hay una parte dinámica y una parte práctica, hermanos, en el Evangelio. De tal manera que en Efesios 4:1 hemos leído, o aquí está, se los puedo leer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay entonces, hermanos, una parte muy dinámica y práctica del Evangelio, la cual otros allá afuera están observando. Y estamos en la obligación, cada uno de nosotros, llevarlo al campo de la práctica. Por eso el tema de la comunión en acción. Hermanos, va más allá del simple hecho de decir algo. Lo que nos corresponde hacer a cada uno es actuar. Actuar de acuerdo a la exigencia del Evangelio que Dios nos ha llamado a tener. En Ezequiel encontramos que Dios reclama a los pastores que se han aprovechado de sus ovejas. Dice, se han tomado la leche, se han quitado la lana, se han vestido de ellas, se han comido a las más gordas, no han cuidado a la que está, no han vendado a la que está con su pierna rota o quebrada, se han aprovechado de ellas. Y por eso allí encontramos en este pasaje cuando dice que yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice Jehová, representándose como el mejor pastor de los pastores. De manera que, hermanos, el tema de la practicidad, el evangelio práctico debe ser algo que se logre ver afuera. De manera que, hermanos, a la luz de estos pasajes que hemos visto hoy de Efesios, empezamos a ver entonces, hermanos, que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él ha derramado su gracia sobre usted, sobre mí, de manera que nos ha dado dones, termina diciendo el versículo 8, y dio dones a los hombres. Y sobre estos dones que Dios ha dado, los ha dado con un fin, con un propósito, y es con el propósito de edificar a su iglesia. Y por eso decía al principio, es en torno a nosotros, a la iglesia, hermanos, es que vamos a ver este tema. Si hay que servir, si hay que poner en práctica nuestros dones, ¿cómo entonces debemos hacerlos? Dios le ha dotado a usted y me ha dado a mí dones. Probablemente el reto para esta mañana sea descubrir cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Y una vez descubra cuál es ese don, entonces ponerlo en práctica en pro del servicio y del desarrollo y del crecimiento de su pueblo. De manera que encontramos, hermanos, en los versículos del 7 al 10, cómo el Señor va asignando por su poder, y Él, dice el versículo, por su gracia, por la gracia que tiene el mismo Cristo, por el don de Cristo nos ha dado a nosotros un don.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice, y dio dones a los hombres. Hermanos, Él los da. Dios da un regalo y eso es importante que lo digamos. El don es un regalo que Dios da. No es algo que buscamos con ímpetu. Dios le da a usted un don, me da a mí un don y lo menos que espera el Señor es que nosotros lo pongamos en práctica hacia los demás. Y al menos la lista de los que encontramos acá, y quiero que juntos lo veamos, los encontramos en el versículo del 11 en adelante. Dice el Señor en su palabra, Efesios 4:11, y Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son estos entonces, hermanos? Vamos a ver ahí qué es cada uno. Por ejemplo, Dios provee a las personas capaces, hermanos, para que seamos desarrolladores de los dones y para que capacitemos a los demás para la obra del ministerio. 12 apóstoles. Vemos, Él los escogió, hombres comunes y corrientes. No dista mucho la vida de estos 12 discípulos probablemente de nuestra vida. No es que hayan sido hombres extraordinarios de conocimiento, de poder, de autoridad. Lo que Dios les dio de hacer a ellos, eso fue lo que estos ejecutaron. En el libro de Hechos encontramos que sustituyeron a Judas con Matías. Y mucho más adelante en el libro de Hechos, en la conversión de Saulo de Tarso, vemos que Dios también, Jesús, se le aparece a él y entonces lo asigna como un nuevo apóstol a los gentiles. Eso es entonces los apóstoles, profetas, hombres que recibieron un mensaje específico para un tiempo específico que debían dar el mensaje a los hombres. Es decir, una revelación especial, nada más esa. En Efesios 2:20 hallamos esta referencia acerca de la unión de estos dos dones, los apóstoles y los profetas, y son usados como el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Y eso lo vemos en el libro de Hechos cuando dice que permanecían juntos. ¿En qué estaban juntos? Perseveraban, dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. De manera que, hermanos, estos dones que Dios ha dado, que hemos encontrado en Efesios, son dones que ya fueron dados. Y ya no hay más. Número 3, evangelistas. Es decir, aquellos que proclaman el evangelio de una manera normal, natural. Probablemente no a todos les nazca o les salga de manera normal, natural compartir el evangelio, aunque es una responsabilidad de todos. Pero hay unos que son más específicamente entregados a eso y pueden predicar con mucho más énfasis, el énfasis del evangelismo. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 4:5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, en lo que estás trabajando, en lo que estás compartiendo, predica el evangelio. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el último grupo es pastores y maestros. Estos dos términos, hermanos, van unidos. El pastor es aquel que se encarga de cuidar a las ovejas, y una manera en la que los pastores se encargan de cuidar a las ovejas es a través de la enseñanza y de la predicación de la palabra. Es en este contexto de la edificación de la iglesia que Dios nos ha dado los dones, es que debemos poner en práctica nuestros dones al servicio y al desarrollo y al crecimiento de los demás. Encontramos entonces a este grupo de hombres capacitados cuyo propósito es perfeccionar a los santos, equiparlos, llevarlos de un nivel básico hacia un nivel superior para que haya un crecimiento, una madurez para la obra del ministerio. Esa expresión es importante que la veamos. El desarrollo que el Señor quiere para usted y para mí no es para que se ejerza en otro ámbito, sino en el ámbito del ministerio y de los distintos ministerios que Dios nos haya dado que podamos ejecutar en la iglesia para la obra del ministerio.
Por lo tanto, nuestro enfoque debe estar orientado al ministerio. Quiero ponerles un ejemplo. Todos los ministerios que hay, el de hombres, ¿creen ustedes que es simplemente para pasarla bien? No, es con un fin. El fin es de alcanzar a los hombres. Es con el fin de promover una unidad entre los hombres que ya de por sí nos cuesta mucho reunirnos. Las reuniones de crecimiento que se tienen los domingos, ¿será que lo que más se desea es pasar tiempo juntas y hablar? Las hermanas, ¿eso es lo que más anhelan? No, si no tuvieran los tiempos que tienen para estudiar las escrituras. Las reuniones de los miércoles, ¿será solo porque es el miércoles y hay que dar algo? No. Está enfocado en el desarrollo, en el crecimiento y especialmente en el crecimiento espiritual suyo y mío. Todas las actividades que se hacen están enfocadas en el crecimiento de la obra del ministerio. Los versículos del 13 al 16 requiere que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, es decir, esta unión, esta comunión en la fe, conociendo a su Hijo, para que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El anhelo de Dios es que madure, que yo madure, que crezcamos, que en la verdad, unidos en verdad, crezcamos en Cristo. Y por eso ha puesto los dones en la iglesia al servicio nuestro. Yo quiero que veamos, hermanos, algunos ejemplos que están allí en la Escritura de familias, porque al final no quiero que nos desenfoquemos, es familias sirviendo al Señor. La comunión de la que estamos ahora gozando, ahora la vamos a poner al servicio del Señor. Ejemplos en la Escritura de familias sirviendo al Señor. Y yo tengo aquí algunos ejemplos que se los voy a mencionar. No voy a hablar de todos, pero voy a tomar algunos de ellos. Por ejemplo, Loida, Eunice y Timoteo, Zacarías, su esposa Elizabeth y Juan el Bautista, era una familia que servían al Señor. Marta, María y Lázaro también servían al Señor. Lidia, la vendedora de púrpura, con toda su familia después que se bautizó, hizo que los discípulos se quedaran con ellos, es decir, los hospedó. El carcelero de Filipos también, un grupo familiar que al recibir el evangelio se bautizan con todos. Familias sirviendo al Señor. Quiero que veamos esto entonces en el libro de Hechos, Romanos, Corintios. Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos 18, hermanos. Esta es una pareja, ponen al servicio del Señor sus dones. Este es el ejemplo que quiero que veamos. Aquila y Priscila. Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vámonos al 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quiénes? Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quiénes dejó ahí? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Esta es una pareja de creyentes, quienes tenían ya un negocio, quienes tenían ya una habilidad, quienes ya tenían algo de parte de Dios, digamos, para poder vivir. Este era el negocio de fabricar tiendas, lo hemos leído. Pero Pablo en su ministerio, al ver que tenían el mismo tipo de trabajo y al ver que era la habilidad que Dios le había dado también a Pablo de hacer, va y se une a ellos. De manera que este, hermano, es un ejemplo de una pareja que promueven a la luz de sus habilidades y a la luz de su experiencia laboral la oportunidad para Pablo también de ganar algún dinero.
Contrario a lo que alguien puede pensar, en lugar de volverse cerrados como empresas, si lo podemos decir así, abren las puertas de su negocio y le dicen a Pablo: Pablo, ¿no querés ser gravoso a las iglesias? ¿Sabés hacer tiendas? Hagamos tiendas juntos. Y esta familia de creyentes le dan la oportunidad a Pablo de tener este negocio juntos. No puede imaginar, mi hermano, las bendiciones que ya tenían Aquila y Priscila por su habilidad, por lo que hacían, por los negocios, por los pedidos, pero ahora entra en juego este hombre y el negocio crece. Hermanos, este es un ejemplo de hombres, más bien de una pareja que pone al servicio de otros lo que saben, con el propósito de ayudarle y de mantener y de ayudarle a crecer a Pablo en su ministerio. Hermanos, encontramos a lo largo de la Escritura, Pablo no quiso ser gravoso o cargar a las iglesias en sus viajes. Y por eso encontramos las expresiones que dice: estas manos han trabajado para mi sostenimiento, porque no he querido ser gravoso a ninguna de las iglesias. Además, dice, les he dado un ejemplo de cómo se debe hacer, que trabajando, esa es la expresión de él, trabajando constantemente, no sea gravoso a nadie. Pero Priscila y Aquila le abren las puertas de su negocio, si lo podemos llamar de esta manera, con el fin de ayudarle a Pablo. Entonces, ¿qué vemos en esta pareja, hermanos? Vemos, por ejemplo, un compromiso en la obra. Expusieron sus vidas en Romanos 16, del 1 al 3. Pablo les echa flores a ellos y dice: expusieron su vida por mí. Además, era una pareja que conocían de la Escritura. ¿Saben por qué conocían la Escritura? Dice en Romanos que tenían una iglesia en casa. Tener una iglesia en casa, es decir, ellos administraban este lugar. Ellos tenían su iglesia en casa. Pablo en Romanos les dice, les manda saludos y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué más hacía esta pareja, Aquila y Priscila? Versículo 24, siempre de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso, donde los había dejado Pablo. Llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Escuchemos las características de este hombre: varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, ya era un creyente, era un predicador, era un expositor de su palabra, lleno del Espíritu Santo. Dice, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, dice el 26. Pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquila y Priscila tenían una iglesia en casa, habían abierto su negocio, pero también eran capaces de agarrar a este hombre versado en la Escritura, pero con poco conocimiento, y lo llevan aparte y le explican más exactamente el camino de Dios. Se requiere entonces de un doble aprendizaje de esto. La capacidad de tomar aparte a Apolos, a pesar de toda su capacidad, pero se lo llevan aparte con el fin de poder explicarles mejor, es decir, una instrucción más detallada acerca del conocimiento de Dios. Este era Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, una pareja de creyentes dispuestos y comprometidos al servicio de los demás. No solamente se quedaban con sus conocimientos, sino que también los compartían a otros. Tenían la capacidad para poder compartirle a él y de una manera
ordenada, se lo llevan aparte, de una manera a solas, y le dicen, te vamos a explicar mejor lo del Evangelio. Y hermanos, como resultado de esa explicación, este hombre Apolo se va para Acaya. Le mandan cartas a los discípulos para que lo reciban. Y mire, fue de gran provecho al llegar allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Qué bendición ocupar sus dones. Qué bendición ocupar esa gracia que Dios le había dado con el fin de edificar a otros. Esos son entonces, hermano, Aquila y Priscila. ¿Cuántos Aquilas y Priscilas hay en medio nuestro? Capaces de apoyar los ministerios, capaces de enseñar a otros, capaces de entregar sus vidas, como Pablo mismo lo dijo, estuvieron a punto de entregar sus vidas por mí. Segundo ejemplo, Loida, Eunice y Timoteo. ¿Quiénes son estos? Pablo, hermanos, en el libro de Hechos, en el 16, aquí lo podemos ver, Hechos 16, dice el 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pablo conoce a Timoteo acá. Ahí ya estaba, dice, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Subrayemos eso, por favor. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esas es las características que encontramos de primero de Timoteo y de su mamá. Aquí Pablo lo conoce, pero en la segunda carta de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escucha esta expresión: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, no es una fe de palabras, no es una fe de que parece ser que tenés algo de fe. Él le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, esta fe que primero estaba en la abuela, después estaba en la mamá y ahora estaba reflejada en él. Esto, hermanos, puede hacernos entender probablemente de una manera equivocada de que si al nacer en el ámbito cristiano nuestros hijos se vuelven creyentes, y eso no es cierto. La fe no se pasa de generación en generación. La fe la da el Señor, hermanos. Es Él el que produce la fe para creer, para obedecerle. Pero ¿qué papel jugó la abuela? ¿Qué papel jugó su mamá en el desarrollo de su vida espiritual? Jugó un papel muy importante, hermanos, porque en primer lugar, la fe que estaba en su abuela era una fe real, no era una fe fingida. Se puede imaginar el trabajo de su mamá, más bien de la abuela con su mamá en primer lugar, y el hecho de que la Escritura nos diga que era hijo de una mujer judía creyente. Eso, hermano, dice mucho del trabajo de su abuela. A veces no alcanzamos a valorar el impacto que vamos a tener en las futuras generaciones. Pensamos, bueno, tenemos nuestros hijos y ellos van a tener a sus hijos y nos quedamos ahí. Quizás lo vemos muy lejos, no pensamos en el impacto que vamos a tener, pero cuando nos ponemos a pensar en que si yo no modelo a mis hijos una vida de espiritualidad verdadera, de un evangelio práctico, lo más seguro es que ellos también les den a sus hijos una media en el evangelio. Y las generaciones van creciendo con debilidad. Lo que vemos en este pasaje es que la abuela hizo un buen trabajo con su mamá y su mamá hizo un buen trabajo con él. De manera que tenía una fe real. No era una fe fingida. Hermanos,
¿Cuánto trabajo tiene la familia hoy por hoy? ¿Cuánto trabajo tenemos nosotros como padres con nuestros hijos? ¿Cuánto esfuerzo debemos nosotros poner o hacer de tal manera que la fe nuestra sea una fe genuina, no una fe falsa? Qué bueno que alguien pudiera acordarse de nuestra fe como lo hace Pablo de Timoteo. Traigo a la memoria esa fe tuya, una fe que es real, que es verdadera. Yo la he visto y los demás, las iglesias, han dado fe de ti. No puedo pensar, hermanos, una y otra vez a estas mujeres abriendo la palabra de Dios todos los días. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, dice Proverbios. La fe entonces de Timoteo demostraba el esfuerzo y el trabajo de una familia. Amén. Una abuela que había modelado el evangelio a su madre, y una madre que había modelado una entrega y una pasión para un hombre joven como Timoteo. Timoteo era un hombre joven que, de tal manera que Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo. O sea, practica lo que crees. Loida, Eunice y Timoteo, hermanos, son un ejemplo de familias sirviendo al Señor. Y en el ejemplo anterior, Aquila y Priscila. ¿Cuántos Aquilas y Priscilas necesitamos? Familias enteras, familia en Vistahermosa. Nos hace falta mucho trabajo. De manera que no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir: la iglesia va a hacer, o la escuela dominical va a educarlos, sino que nos corresponde a nosotros como padres trabajar en nuestros hogares, y de esa manera otros también llegarán al conocimiento de Dios. Otro ejemplo de servicio, hermanos, está que nosotros podemos apoyar económicamente. 2 Corintios 7 lo dice: vuestra abundancia suple las necesidades de ellos, el versículo 14. Esa es otra manera de cómo nosotros podemos poner al servicio nuestros dones. Hermanos, 4 características que vemos nosotros en la iglesia primitiva. Ellos oraban juntos, vivían en comunidad, era una iglesia generosa, compartían para las necesidades de los demás, y era una iglesia que había abrazado la misión o la gran comisión. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, Dios reparte sus dones a cada uno para la edificación de nosotros mismos. El servicio a los santos es la aplicación de estos dones. Dios quiere que cada uno de nosotros lo ponga en práctica. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente, hermanos, en el libro de Romanos. Mire lo que dice ahí, Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, ya da por sentado que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, la gracia de Cristo que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estas características y estos dones que hemos visto en Romanos, también probablemente los tengamos, y usted pueda identificarse con uno de ellos. Lo que el Señor quiere, hermano, es que lo llevemos a la práctica en el entorno de la comunidad.